Continuando con el curso de Excel, en este apartado vamos a ver las funciones de información. Mi nombre es Stanley Lima, comenzamos. Dentro de Excel también tenemos funciones que nos permiten adquirir o obtener alguna información, algo que nos interese dentro de las celdas. Por ejemplo, si tenemos lo siguiente, miren, aquí tenemos un número, aquí tenemos una letra, aquí tenemos un número, ¿ok? Y yo quiero saber cuántos valores de estos son números. Tenemos la siguiente función, miren, igual, y aquí colocan contar. Abrimos paréntesis y colocamos un rango, ¿ok? Vamos a colocar este rango. Y cerramos paréntesis. Y enter. Ahí está. En este caso, contar nos devuelve la cantidad de números que hay en un determinado rango. Entonces, si nosotros queremos saber cuántos números hay, por ejemplo, si esto lo cambio, digamos, a 1, entonces sigue siendo un número. Pero si esta letra lo cambio a un número, entonces ya es un valor más que se va a sumar. Y si esto lo cambio a una letra, entonces es un valor que se va a restar. ¿Vemos? De esa forma. ¿Ok? Ahora, si también tenemos otra función que nos indica algo. Fíjense. La función es blanco. Nos muestra si un valor está vacío o no está vacío. Y si está vacío, nos devuelve un verdadero. Y si está con algo tal vez, nos devuelve un falso. Fíjense. En este caso, como la casilla A3 está vacía, nos devuelve verdadero. Porque está en blanco, mejor dicho. Pero si colocamos cualquier valor, por ejemplo, oso, ya no está en blanco, entonces va a devolver falso. Si aquí colocamos 1, va a devolver falso. Y si lo borramos, va a devolver verdadero. ¿Ok? Entonces también esta función nos ayuda mucho para poder identificar si una casilla está vacía o no está vacía. También tenemos otra función que se llama es lógico. Y seleccionamos esta casillita. La función es lógico verifica si una celda tiene un valor lógico o no. Por ejemplo, un valor lógico es verdadero. Eso es un valor lógico. Entonces, fíjense, aquí determina, es lógico la casilla A5 y dice verdadero. Entonces nos devuelve un valor verdadero también. Otro valor lógico es falso. Enter. Y ahí también nos dice verdadero porque es un valor lógico. Por ejemplo, si colocamos un número, eso ya no se considera un valor lógico, entonces va a devolver falso. O si colocamos una palabra, devuelve falso. Entonces, para eso nos ayuda esta función. También existe otra función que nos ayuda a determinar si es un texto. Miren, es texto. Abrimos paréntesis y colocamos la celdita donde queremos verificar, cerramos y enter. En este caso el blanco no se considera un texto, entonces por eso está devolviendo falso. Pero si nosotros colocamos oso, eso sí es un texto, entonces va a devolver verdadero. Si nosotros colocamos un número, va a devolver falso. Entonces a eso nos ayuda. También existe otra que nos ayuda a determinar si el valor no es un texto. O sea, sería como la inversa de esta. Por ejemplo, de la siguiente forma. Es igual a es no texto. ¿Qué casilla? Esta casilla de acá. Enter. Fíjense, el blanco no es un texto. Entonces, verdad. Pero si aquí colocamos un texto, por ejemplo, Ana, entonces ese sí es un texto. Pero la inversa sería falso, porque aquí estamos determinando si no es un texto. Si colocamos un número, eso no es un texto, entonces verdadero. Entonces también con esta función podemos determinar ese dato. Existe también otro dato, que es para los números. Por ejemplo, colocamos igual es número, abrimos paréntesis y seleccionamos esta celdita. Ok, enter. En este caso el blanco no se considera número, por eso está devolviendo falso. Pero por ejemplo, si colocamos el número 45, ese sí es un número, entonces va a devolver verdadero. Si colocamos, por ejemplo, gato,
eso no es un número, entonces va a devolver falso. Entonces también para eso nos sirve esta función. A veces también en una celda podemos tener errores, entonces existe una función para determinar si es un error o no es un error. En este caso colocamos es, ok, abrimos paréntesis en esta celda y cerramos paréntesis y enter. Ahora, en este caso, como la celda está en blanco, no está mostrando ningún error, ok, no está mostrando nada de error. Pero si nosotros colocamos aquí, por ejemplo, un valor erróneo, por ejemplo, es igual a, y aquí colocamos cualquier letra y enter, entonces esto no se entiende, no va a entender Excel, entonces para Excel es un error. Entonces, como es un error, en esta casillita nos aparece verdadero, porque sí es un error lo que está dentro de esta celda. Ok, bueno, si colocamos un número, eso no se considera un error, entonces va a devolver falso. Ok, bueno, es otra función que nos ayuda a trabajar con la información. Y por último, verificamos qué tipo de valor está dentro de una celda con la función igual tipo. Abrimos paréntesis, seleccionamos una celdita, esta de acá, y cerramos. Ahí está. Fíjense, si esta celdita de acá está vacía, nos va a devolver 1 por defecto, ¿ok? Ahora, si también en esa celdita existe un número, nos va a devolver 1 por defecto. Ahora, si en esta celda existe tal vez un texto como Ana, nos va a devolver el 2. ¿Por qué? Porque la función tipo devuelve 1 cuando es blanco o cuando es un número, pero devuelve 2 cuando es un texto. Y devuelve el número 4 cuando es un valor lógico, por ejemplo, falso. Entonces es un valor lógico, entonces va a devolver 4. O también con verdadero va a devolver 4. ¿Ok? Ahora, si es en el caso de que fuese un error, por ejemplo, como es dato, algo así, nos devuelve el número 16, porque a eso se considera un error. ¿Ok? En este caso lo voy a colocar el número 78, entonces va a devolver el 1. Muy bien.